tal, chicos? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a analizar una de las hormonas más importantes de la parte anterior de la hipófisis. Recordar que la hipófisis y el hipotálamo fueron estudiados en el video anterior. Hablaremos el día de hoy de la somatotropina, conocida también como la hormona del crecimiento. También la puedes conocer como GH o STH, o también conocida como hormona somatótropa. Recibe varios nombres esta hormona. Muy bien. ¿Dónde se produce? Se produce en la región anterior o el lóbulo anterior o simplemente adenohipófisis. En esta parte de la hipófisis vamos a encontrar unas células, como las células somatótrofas, que representan entre el 20 y al 30% del total de las células de esta región. Es decir, son las células más abundantes de la adenohipófisis. Estas células sintetizan a la somatotropina. Vamos a hablar de las características bioquímicas de esta hormona. En primer lugar, recordar que es una hormona proteica de una sola cadena, es decir, monocatenar. Presenta 2 puentes disulfuro, 191 aminoácidos y un peso molecular de aproximadamente 22,005 daltons. Esta hormona guarda una similitud estructural con otras 2 hormonas, con la prolactina en un 75% y con el lactógeno placentario humano en un 80%. Muy bien. ¿Cuáles son las funciones de esta hormona? En primer lugar, tenemos que se va a encargar, como su mismo nombre dice, del crecimiento total de todos los tejidos corporales. A diferencia de otras hormonas que tienen un órgano diana o un sitio de acción específico, la hormona de crecimiento va a actuar absolutamente en todas las células, tanto en huesos como en tejidos blandos. Recuerda que para el crecimiento existen 2 procesos, una hipertrofia y una hiperplasia. La hiperplasia es el aumento del número de células y la hipertrofia es el crecimiento de la célula. De estas 2 funciones se encarga la hormona somatotropina. Se encarga también de sintetizar o de la síntesis de proteínas. ¿De qué manera? Por ejemplo, acelera o aumenta la transcripción, es decir, la formación de ARN a partir de ADN. Recuerda que el ARN que se ha formado va a sintetizar o va a estimular la síntesis de una proteína a cargo de los ribosomas, pues a este proceso se llama transducción. De esta transducción también se encarga la somatotropina, es decir, acelera o estimula la transcripción y la transducción. Muy bien. Esto es esencial, por ejemplo, a la hora de formar la matriz ósea, ya que en esto se necesita de proteínas, por eso es que esto aumenta la síntesis proteica. También va a estimular la mitosis, como te comentaba. De respecto a la hiperplasia, que es el aumento del número de células, también estimula la mitosis. Por ejemplo, mira, a nivel de hueso va a actuar a nivel de la placa epifisiaria. Recuerda que la placa epifisiaria es la estructura cartilaginosa que se localiza entre la diáfisis y la epífisis. Esta región va a estar en constante crecimiento hasta que llegues a una mayoría de edad en la cual se va a osificar. La hormona somatotropina estimula lo que ya te comenté, la hiperplasia y la hipertrofia a nivel de esta región, estimulando en este caso a los condrocitos y a los osteocitos para el crecimiento del hueso. También estimula la síntesis de proteínas, acelerando, como ya te dije, la transcripción y la transducción. Eso también para que se pueda depositar de manera óptima la matriz ósea. Y a nivel de tejidos blandos también va a estimular tanto el aumento de tamaño como la reproducción de sus células. Muy bien. ¿Qué otra función tendrá la somatotropina aparte del crecimiento? Le estimula la lipólisis. ¿Con qué fin? Con el fin de destruir moléculas lipídicas grandes hacia ácidos grasos pequeños, para que estos ácidos grasos sean fuente de energía, es decir, de ATP. Otra función de la somatotropina es que disminuye la absorción de glucosa por las células.
Bien, básicamente la somatotropina lo que hace es ahorra energía, ahorra glucosa, ¿ya? También estimula a las células hepáticas, es decir, a los hepatocitos, a liberar glucosa, más que todo a la gluconeogénesis. Recuerda que la gluconeogénesis es el proceso mediante el cual se forma glucosa a partir de moléculas que no son carbohidratos. Incluso acá va a contribuir los ácidos grasos que se han liberado. En pocas palabras, la hormona de crecimiento aumenta el tamaño de las células, aumenta el número de células y además de eso ahorra energía, evitando la absorción de glucosa y liberando más glucosa, pero a través de la gluconeogénesis. Los efectos de esta hormona van a ser de dos maneras: directos e indirectos. De manera directa, la somatotropina actúa sobre los tejidos o sobre los huesos, y de manera indirecta va a estimular, por ejemplo, al hígado para que produzca unos pequeños factores conocidos como IGF o factor de crecimiento similar a la insulina. Se han aislado aproximadamente 4 de estos factores, siendo los más importantes el IGF-2, conocido como somatomedina A, y el IGF-1, conocido como somatomedina C, siendo la somatomedina C el más importante y trascendental en el desarrollo total del cuerpo. ¿Correcto? Entonces ya sabes, la somatotropina actúa también mediante factores, en este caso formados por el hígado. Los cartílagos, por ejemplo, o los huesos, también producen factores de crecimiento similar a la insulina, pero en menor proporción. Ahora veremos de los factores que regulan a esta hormona. Tenemos dos hormonas reguladoras: a la GHRH, también conocida como somatocrinina, y a la GHIH, o conocida como somatostatina. Estas hormonas son producidas por el hipotálamo, de eso ya habíamos hablado en el video anterior. La GHRH es una hormona liberadora, pero ¿en qué momentos o en qué casos va a liberar a la hormona somatotropina? Por ejemplo, en la hipoglucemia. Esto quiere decir cuando hay escasa glucosa en tu sangre. ¿Qué va a hacer la somatotropina? Mira, como ya te había comentado hace rato, ahorrar glucosa, evita la absorción de glucosa. ¿Te das cuenta? En el caso de que existan niveles bajos de ácidos grasos, ¿qué hace la somatotropina? Estimular la lipólisis, destruyendo los lípidos grandes, transformándolos en ácidos grasos. En caso de estrés, también existe una liberación de somatotropina, ya que tiene una gran función en la regeneración de tejidos, por ejemplo en el caso de accidentes. En el ejercicio también se liberan somatotropina en grandes cantidades, por eso es que siempre te dicen haz ejercicio para que puedas crecer. La grelina, que es otra hormona producida por el estómago y estimulada por las células épsilon del páncreas, también es una hormona que va a estimular la liberación de somatotropina. Pero existen dos puntos en donde se van a liberar mayor cantidad de somatotropina. En primer lugar es en un periodo de tu vida, en la pubertad. Recuerda que en la pubertad tus niveles de estrógenos en el caso de las mujeres y de testosterona en el caso de los varones van a elevarse muchísimo. Estas dos hormonas también estimulan la liberación de somatotropina. Entonces, durante la pubertad se da el pico de mayor liberación de somatotropina. Esto es el responsable del famoso estirón. Por ahí alguno de tus familiares te habrá dicho, ¿no? Cuando llegues a la pubertad vas a ponerte muy alto, vas a dar el estirón, ¿no? Este estirón se debe a esa gran liberación de somatotropina, ¿correcto? Si tú te puedes dar cuenta, también te suelen decir, y en ese momento vas a adelgazar. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Porque estimula la lipólisis, es decir, la destrucción de lípidos para transformarlos en ácidos grasos pequeños y que esto sirva de energía. Por eso es que cuando llegas a la pubertad y das el famoso estirón, también te adelgazas.
Muy bien, eso es un pico elevadísimo de somatotropina. ¿Cuál será el otro? Durante el sueño. Durante el sueño existen periodos, específicamente en el periodo 3 del sueño y en el periodo 4 del sueño, van a elevarse los más grandes picos de liberación de hormona del crecimiento. Muy bien, por eso es que es importante que duermas tus horas completas y además que realices actividad física para que puedas crecer. ¿En qué casos se inhibe la somatotropina? Por ejemplo, en efectos contrarios, en este caso hiperglucemia, niveles altos de ácidos grasos, en el caso de la obesidad y en el caso de la senectud. Cuando la persona va envejeciendo, sus niveles y sus picos de somatotropina van a ir disminuyendo. ¿Correcto? Muy bien. Un dato adicional es que la somatotropina también se libera durante la inanición, es decir, durante el ayuno. ¿Te das cuenta por qué? Porque si no tomas desayuno, tu glucosa va a estar baja en sangre, tus niveles de ácidos grasos van a ser bajos. ¿Ves? Todo esto estimula la liberación de somatotropina. Así que si te preguntan, hormona que se libera durante la inanición y es liberada por la glándula hipófisis, ya sabes que se refieren a la somatotropina. Muy bien, y con eso estamos concluyendo con el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Cualquier duda o consulta pueden dejarlo en la caja de comentarios. Denle like y compartan con sus amigos. Hasta luego.